Muy buenas tardes. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Corrientes tiene el agrado en esta oportunidad de compartir con todos ustedes en el mes del graduado en Ciencias Económicas, también transcurriendo el mes aniversario de nuestros 75 años de la creación de nuestro querido Consejo, y también compartiendo que en esta oportunidad se cumplen 250 años del natalicio de uno de los próceres más importantes de nuestra patria y también 200 años de su fallecimiento. Nos referimos a Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, el hombre que superó su época. Hoy nos va a acompañar en la disertación un historiador y genealogista, Roberto Alfredo Colimodio, autor de numerosas publicaciones, expositor y realizador de muchas conferencias, tanto en el Instituto Belgraniano como también en el Instituto Sanmartiniano. Con ustedes, el disertante. Hola, buenos días. Gracias a los amigos de Corrientes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas por esta convocatoria para hablar de una figura fundamental en nuestra historia, como es, fue y será el general Manuel Belgrano. A 200 años de su fallecimiento y a 250 años de su nacimiento, este año belgraniano nos convoca para conocer un poquito más de la vida de este hombre que dio todo sin pedir nada a cambio. Manuel Belgrano, como bien dije, es una figura imprescindible de nuestra historia y es una persona que permanentemente aparecerá en los hechos de nuestra patria desde las invasiones inglesas en adelante, hasta el momento de su muerte hace 200 años atrás. Es una figura fundamental y es permanentemente encontrada en el camino de la revisión y del estudio de nuestro pasado. Por eso, en estos 200 años y en esta conmemoración, me gustaría traer a colación algunos aspectos olvidados de su figura y por eso titulé esta charla El hombre que superó a su época, porque nos encontramos en el día de hoy que sus pensamientos, sus cartas reflejan temas muy actuales hoy en día. Y en esa claridad meridiana y en esa coherencia que tenía el abogado Manuel Belgrano y más tarde el general Manuel Belgrano, nos encontraremos con el nacimiento del gen de argentinidad, de una manera de ver el futuro, de esa visión de futuro que tenía Belgrano y de cómo intentó lograr lo que él llamaba el país de la felicidad. Y como sostengo que todo hombre es fruto de su educación, su formación y su entorno, que no nace de un repollo por generación espontánea y son puestos ahí por gracia divina, hablaremos un poquito de la infancia y la formación de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, tal su nombre de bautismo, que había nacido el 3 de junio de 1770 en la casa materna ubicada en la hoy avenida Belgrano 430 de la ciudad de Buenos Aires. En esa gran casa materna fue el octavo de 16 hermanos del matrimonio del italiano Domenico Belgrano y Peri y de la criolla María Josefa González Casero, porteña, pero de familia tradicional de Santiago del Estero. En ese entorno familiar, el pequeño Manuel hizo sus primeras letras en el convento de Santo Domingo, que distaba solamente media cuadra de su casa. Pero así, sin embargo, fue también pupilo del Real Colegio San Carlos, que funcionaba donde hoy funciona el Colegio Nacional Buenos Aires. Allí también pupilo, vistió la toga y tuvo varios compañeros de estudio que lo acompañarían nuevamente en la Revolución de Mayo. Llegado a los 4 años que hizo de estudios donde vio filosofía, teología, matemáticas, llegó la hora de estudiar en Europa, más precisamente en España, en la Universidad de Salamanca, la prestigiosa Universidad del Viejo Continente. Viajó allí con escasos 16 años junto a su hermano Francisco, con quien tenían un año de diferencia. Y esto indica el poder económico de la familia que podía mandar a 2 hijos a estudiar a Europa. Pues Domingo Belgrano,
era un comerciante y dueño de una de las fortunas más acaudaladas de este lado del Río de la Plata. Algunos dicen que era la segunda después de la de los Escalada, quienes fueran los padres de Remedio, que casaría después con San Martín. En Europa, más precisamente en Salamanca, Belgrano se destaca como estudiante. A 4 años de estar ya es el presidente de la Academia de Derecho Romano y de Historia Política. Entre 1786 y 1790, haciendo sus estudios, suceden en Europa tiempos de cambio, vientos de cambio. Belgrano se encuentra con la Revolución Francesa, con el Iluminismo, con la Ilustración, con los nuevos libros y los nuevos autores, y lee a todos ellos de primera mano, en sus idiomas originales, porque Manuel dominaba el inglés, el francés y el italiano, tanto que traducía las obras al español de estos nuevos pensadores. También el Papa le permite ver los libros prohibidos en una amplia autorización, incluso hasta los libros heréticos, y ahí puede él empaparse de las teorías nuevas, las teorías económicas, los derechos de gentes, de los conceptos de libertad, de propiedad que corrían en Europa en esos días. La Ilustración española, a diferencia de la Ilustración francesa, le da importancia a la religión y al monarca. Por eso allí las ideas de Belgrano empiezan a tomar forma. La Revolución Francesa, la de 1789, había contagiado los ideales de libertad e igualdad en los hombres. Allí Belgrano empieza a ver, como él lo dice en su autobiografía, tiranos por todas partes. Años después, ya recibido de abogado, que aquí me gustaría hacer una salvedad porque él sí se recibe de abogado, pero no se doctora, no hace el doctorado, por una decisión personal. Él considera que estudiar 4 años más es una patarata, o sea, un despropósito y un gasto que la familia no estaba en condiciones de afrontar. Pero ¿cómo dirán ustedes si yo dije que era una de las familias más ricas de Buenos Aires? En el interín, su padre sufre un juicio de embargo en una acusación de contrabando en Buenos Aires por la aduana, porque había salido de aval, y sufre la confiscación y embargo de sus bienes, lo que hace mermar muchísimo la fortuna familiar y hace pasar también algunos problemitas a Manuel Belgrano en España, quien es además quien lleva el juicio en Madrid ante la corte, tratando de defender a su padre, que al final, años después, queda absuelto, pero ya la fortuna familiar había mermado bastante y la salud también de don Domenico. Pero volviendo al tema de las ideas que van metiéndose en la cabeza de Belgrano, hoy diríamos que Belgrano, que fue a estudiar abogacía, se encuentra con las ideas económicas, con los derechos de gente, las nuevas ideas fisiócratas, lee a Adam Smith, lo traduce a Quesnay, tiene entonces allí una información que para sus 20 años o 20 y pocos años hacen que le vuele la cabeza, diríamos hoy. Allí Belgrano, además de defender a su padre, ejerce en Valladolid, donde se recibe de abogado, y un poco en Madrid, a la espera de un nombramiento de un cargo que tendría que salir desde el gobierno, porque es uno de los estudiantes y de las mentes más brillantes que tiene las colonias españolas en América. Se especula con un nombramiento en Nueva Granada, pero al final llega el cargo de secretario perpetuo del consulado del Virreinato del Río de la Plata con sede en Buenos Aires, cosa que él acepta orgulloso y acepta con todas las ganas y todas las ideas, porque ese consulado estaba inventado, digamos, para fomentar la industria, el comercio, las artes, y tenía Belgrano grandes planes para esto. Con sus escasos 24 años tenía un cargo a perpetuidad, con un sueldo extraordinario y con todas las ganas y el ímpetu de volver a su Buenos Aires, que había dejado apenas siendo un adolescente 8 años atrás. En 1794 regresa obviamente con su aire europeo, su cultura, digamos en algunos casos podríamos decir una figura que no dudo que llamaría la atención en las tertulias,
todo hombre que venía de Europa, seguramente estudiado y tal, nuestro Manuel, era bien recibido, pero todas esas ideas y esas ganas se encuentran con la realidad. El consulado también tenía una junta a la que aprobaba o desaprobaba los proyectos presentados, que estaba compuesta por comerciantes españoles, obviamente imbuidos en la costumbre del comercio monopólico, que nada querían saber de siquiera algún esbozo de idea de libre cambio. Allí Belgrano se choca contra esa pared y empieza a luchar desde su escritorio, con su pluma, dentro de las reglamentaciones que el rey le había permitido, que eran, por ejemplo, hacer una memoria anual de todos los acontecimientos que sucedieran en el largo territorio del Río de la Plata para mejora de la condición de vida de sus habitantes. Allí él empieza a tejer en forma epistolar una red de contactos con la mayoría de las provincias y ciudades más distantes, enterándose de la problemática de todo lo que sería el interior de nuestro país y haciendo amistades por correspondencia, con la correspondencia de esa época, ¿no?, que tardaba meses en llegar a destino. Las memorias que él presenta en el consulado, las memorias anuales de las que se rescatan casi la mayoría de los años, él estuvo en el consulado desde 1794 a 1806, son realmente una pieza de proyecto de país que realmente vale la pena destacar y donde encontramos muchísimas ideas y mucha crítica a la situación política y económica que Manuel Belgrano echaba culpa sobre el atraso que sufrían nuestras provincias unidas o sufrían América toda, donde para él el comercio era solamente ejercido con el solo hecho de comprar a 4 para vender a 8, o de 10 a 20, como también él lo repite. Es una frase que es recurrente en él, criticando a estos comerciantes, familias representativas como Álzaga, como Anchorena, como los propios Escalada, que le pusieron los palos en la rueda a todo proyecto que él presentaba. Uno de ellos, nombrar que los cueros fueran nombrados frutos del país para obtener ventajas impositivas y aduaneras. Él decía que siempre estos comerciantes no miraban un proyecto de país o el bien común o el provecho general, sino solamente su propio bolsillo. Y allí Belgrano empieza a sembrar. Él mismo lo dice, y me gustaría leer este párrafo. ¿Cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo, que las costumbres sean arregladas, que haya copia de ciudadanos honrados, que las virtudes ahuyenten los vicios, que los gobiernos reciban el fruto de sus cuidados? Si no hay enseñanza y la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes aumentos. Estas ideas de Belgrano, escritas hace más de 200 años, realmente tienen una vigencia que por lo menos para mí me resultan extraordinarias. Entonces Belgrano, con estos problemas que tiene dentro de del consulado, donde él propone y la Junta dispone no hacerlo, se frustran así varios proyectos, y sobre todo los relacionados, los que ya vimos al comercio, sino también los relacionados con la educación. Belgrano propone la creación de una escuela de náutica, una escuela de dibujo, una escuela de matemáticas, que funcionaban dentro del consulado, en salas cercanas a su despacho, que él vigilaba personalmente, y contó con la aprobación de la Junta, siendo sometida esta decisión a la Corte en España. La decisión de la Corte tardó 3 años y fue negativa, porque era un lujo para las colonias de América que se les enseñase algo. Una muestra más de que convenía mantener al pueblo ignorante para mantenerlo sometido. Hablé antes de que Belgrano sembraba, y él mismo lo dice en su autobiografía, que él se decidió a escribir y hablar y dar discursos para sembrar, que si bien podían hacer germinar esas semillas, ya sea porque otros tomaran esa
esas ideas que él proponía, o bien por solamente el hecho de transcurrir las cosas de forma natural. Es decir, cultivar o solamente de forma natural o salvaje. Y allí también nos demuestra que sus ideas son avanzadas para la época cuando dice y pide que se levanten mapas cartográficos de todas las provincias unidas del virreinato del Río de la Plata y que se estudie las crecidas de los ríos, los vientos, las estaciones, y que dentro de ese sistema de educación que él propone, que no es solamente la educación a los niños, sino también la educación al agricultor para que aproveche al máximo y sepa cuándo sembrar o cosechar y todos los secretos de cada una de las materias, él entiende que la agricultura es el fomento de la industria y a su vez el del comercio y de las artes. Él quiere que la gente esté educada en forma gratuita, algo espantoso para las ideas de la época. Que la mujer reciba educación a la igualdad que el hombre. Es uno de los pioneros de la igualdad de género, porque considera a la mujer fundamental para la creación de nuevos ciudadanos, es la primer maestra. Considera que la educación además debe ser para todos por igual, para que se genere un conocimiento y un amor al trabajo, alejar de las costumbres viciosas y de la ociosidad a la vida de la gente desde jóvenes, porque ser hombres de bien y adoptar el amor al trabajo. El amor, la felicidad, son términos que son recurrentes en la palabra de Belgrano, porque él pretende que el amor, como ser un hombre piadoso y un hombre religioso, el amor es fundamental, el amor al otro, es fundamental para el progreso de una nación. Pasaron los años, Belgrano dejó estas memorias que vale la pena rescatar, donde nos encontramos con brillantes ideas económicas, con frases tales como no exportemos cueros, exportemos zapatos, o sea, dando una idea del valor agregado a la industria nacional. Escribe sobre lo mal que le hacen las importaciones a las industrias nacionales, donde tejidos traídos desde Europa van en contra de las economías regionales, donde se prefiere más una tela importada de Inglaterra que quizás un poncho del norte, y lo mal que le hace eso a esas economías regionales. Se refiere también a la explotación sin mesura tanto de la tierra como de los animales, del ganado, como cuando se descubre que la vicuña podía fabricarse tejido en los telares, donde se las mata indiscriminadamente. Lo mismo con la chinchilla. Critica también la producción minera sin ningún tipo de plan, que ya había sucedido en Bolivia, vaciando las arcas del Potosí. Belgrano ya habla sobre la tala indiscriminada de bosques, donde dice que se talaba un árbol de décadas por el solo gusto de probar el filo del hacha, y que las generaciones venideras nos reclamarían este poco cuidado que tuvimos para el país que le íbamos a dejar. Belgrano hace 200 años. Por eso digo que es el hombre que superó a su época en cuanto a sus ideas. Un intelectual hasta 1806, un hombre teórico, un hombre de letras, que cansado y quizás desilusionado, empieza a buscar otras formas de seguir sembrando y empieza ya a vincularse con los pensadores e ideólogos de lo que sería después de la Revolución de Mayo, donde empiezan ahí a germinar las ideas que él había sembrado o plantado. Empieza a vincularse con hombres como Nicolás Rodríguez Peña, su hermano Saturnino, Mariano Moreno, Hipólito Vieites, todos jóvenes con un ideal de cambiar las cosas, de cambiar los valores, de cambiar la realidad que vivían del país, que no hay que olvidar de que estaban postergados por solo hecho de ser criollos, donde cualquier español
venido desde el continente, desde la península, tenía más derecho en América que cualquiera de sus nativos. Una de las excepciones con cargos reales era el propio Belgrano. Y eso da una idea de la capacidad intelectual que Belgrano tenía. Porque sorprendidos en España, lo mandan con un cargo en el consulado, a pesar que después, bueno, la realidad fue otra cosa, de ahí la desilusión, pero también mandaron a un hombre empapado en las ideas revolucionarias que escorrían en Europa, que poco a poco fueron también germinando en el corazón de Belgrano sobre el provecho general y sobre el bienestar de las gentes. En 1806 suceden las invasiones británicas, donde Belgrano tiene su primera experiencia militar, y a él se da cuenta como jefe de milicias de que, y él lo reconoce, de que había aceptado el cargo militar solamente para tener una ropa más que ponerse, que no tenía la menor idea de cualquier movimiento, ni siquiera había disparado un arma. Eso se hace muy patente para él en la primera invasión inglesa, donde todos sus colegas del consulado juraron fidelidad al rey. Él se negó a hacerlo y prácticamente huyó para no hacerlo, para no quebrantar sus principios morales y sus valores. Huyó hacia Montevideo y después se hizo cargo de volver en la toma nuevamente de Buenos Aires. Ahí se hace amigo y colaborador de Santiago de Liniers, empieza a tener ya alguna influencia dentro del gobierno porque él deja el consulado en manos de su primo político Juan José Castelli, después otro hombre de Mayo, otro de los ideólogos de la revolución, el famoso orador de Mayo. Y allí en esos años se va tejiendo la trama de quién sería después una de las figuras fundamentales de nuestra historia. Llega la segunda invasión inglesa, ya Santiago de Liniers como virrey. Belgrano ya tiene una participación activa ya como edecán. Toma clases particulares del uso de arma y de órdenes militares, pues tenía un cargo alto en el regimiento de patricios. Y a partir de allí empieza a nacer este hombre que cambiaría la pluma por la espada, sin abandonar la pluma. Durante los años que precedieron a la Revolución de Mayo, con la llegada del virrey Cisneros, donde Belgrano le insta a Liniers de que no decline el cargo en él, que resista, él trata ya de empezar a concebir que vayan cambiando los aspectos económicos para evitar el retraso de Buenos Aires y del Río de la Plata y de las Provincias Unidas, el virreinato, que es abrir el libre comercio. Y ya empieza a tener audiencias con el virrey Cisneros, quien le encomienda a sugerencia de Belgrano tener un periódico, el famoso Correo de Comercio, donde empieza a dar las ideas revolucionarias de una forma solapada, a pesar de que era custodiado, y que usaban de excusa las reuniones de editar el periódico para hacer las reuniones secretas que culminarían en el mayo de 1810. Aquí se reunían en la jabonería de Vieites, a altas horas de la noche, con la excusa de programar el próximo número del Correo de Comercio. Ahí también se describe la pluma de Belgrano con sus ideas avanzadas en cuanto a defensa del idioma, donde él pide que no lo ensuciemos con voces extranjeras, donde resalta el papel de China como importante motor de la economía mundial, donde en ese momento China era proteccionista, pero a su vez todo el mundo iba a buscar sus productos, mostrando también ahí el producto de su pensamiento en cuanto a esas ideas de avanzada de las que hablábamos antes. 1810 es el punto culminante del cambio de paradigma, de donde los criollos deciden autogestionarse, donde se depone el virrey Cisneros y donde Belgrano tiene un papel fundamental, no solo como ideólogo, sino como hombre de acción. Y aquí aparece el Belgrano decidido
que cambia su carácter para ser ya un hombre de acción, y no solamente de acción civil, sino un hombre de acción militar. Él es el que más empuja para que el virrey renuncie, y que él decía que si a las 3 de la tarde el virrey no había renunciado, él iba por la fuerza a sacarlo a empujones. Es quien había combinado con French y Beruti, los punteros de la plaza de ese día, a darles una señal con su pañuelo blanco si las cosas no iban saliendo como querían en el cabildo, para que tomaran por la fuerza la sesión. Y es quien, dentro del grupo que formaban, unidos con Mariano Moreno y Juan José Castelli, son los que empiezan a salir en misiones diplomáticas para diversos lugares. Y aquí se da algo que la historia habla como que fuera la primera división dentro de los poderes, donde parte de la Junta, que era la más revolucionaria, digamos, la más extremista, o jacobinos, como le dijeron, como Moreno, Castelli y Belgrano, empiezan a ser alejados del poder físico, o sea, de la Junta, que reside en Buenos Aires. Castelli es enviado al norte, Mariano Moreno enviado a misión diplomática a Inglaterra, muriendo en alta mar, en marzo de 1811, y Belgrano es enviado al Paraguay en una misión de expedición auxiliar, que era algo de militar con diplomática, para que los paraguayos también depusieran a los gobernantes realistas o españoles para formar una junta criolla de gobierno que adhiriese a la de Buenos Aires. El camino que se llevó allá fue por las armas, obviamente porque el poder estaba todavía en manos de los españoles. Hubo batallas que se ganaron, pocas, y más las que se perdieron, pero esa derrota militar culminó con una victoria diplomática, pues el gobierno centralista español fue derrocado por el gobierno criollo, que se declaró prescindible y autónomo de la Junta de Buenos Aires. Por lo que, en esa derrota y ganancia o victoria, Paraguay se mantiene estrictamente alejado de los vaivenes políticos que llevaron a las guerras de la independencia, en una casi, digamos, neutralidad lindante con el aislamiento. Allí, en esa campaña, Manuel Belgrano pasa por Corrientes, pasa por Santa Fe primero, y ahí es su primer encuentro con la realidad del interior del país. Es sintomático en sus cartas con Mariano Moreno durante esa campaña cómo va cambiando ese optimismo de ilusión que tenía apenas salido de Buenos Aires y llegado a Rosario, más tarde a Santa Fe, y que a medida que se van presentando los problemas de logística, de hombres, de mando, su humor va cambiando. Son muy transparentes las cartas que escribe y oficios que escribe Belgrano, que realmente nos hacen conocer muchísimo más a este personaje. Y allí en Corrientes funda dos pueblos, Mandistobí y Curuzucuatiac, bueno, que en realidad ya estaban fundados, pero los reglamenta las misiones, que son las misiones jesuitas, que son una pieza de hermosa, legal, de cómo se respeta el derecho de la propiedad, el derecho de gente, donde a los pueblos originarios, a los indígenas, o a los indios, como lo llama Belgrano, se les reglamenta, se les exime de impuestos, se les da una tierra para que labren, para que amen el trabajo, porque Belgrano sostenía que la propiedad era necesaria para que el país avance y progrese, donde a los grandes terratenientes les obliga a que le pague a sus obreros en dinero y no en especie, algo que después práctica siguió después durante muchísimos años. Recordemos los casos del Chaco o de las misiones de los Mensú, o mismo en la Patagonia, ¿no? Donde se le pagaba con vales. Pero Belgrano ya abolía todo eso en su paso por Corrientes, como también le pedía a la Junta que mandase la vacuna del virus vacuno, o sea, la vacuna contra la viruela, para esos pobres infelices que la enfermedad estaba haciendo estragos en su población. Porque Belgrano, además de ser en ya faceta militar, fue un hombre observador y detallista, un hombre que estuvo pendiente de cualquier detalle mínimo que pudiera servir y que pudiera adelantar o mejorar la vida y el provecho general
de la gente. En muchas de sus campañas da consejos sobre empedrar las calles, iluminar, secar lagunas que producían enfermedades, hacer zanjas, poner aduanas en lugares de tráfico interprovincial para que la provincia por donde pasaban le quedasen algunos pesos, y así se lo recomienda a los gobernadores de provincia, siendo él comandante del Ejército del Norte. En este viaje al Paraguay, Belgrano conoce la campaña de la peor manera, porque cruzar en balsas de cuero los ríos y los arroyos, y sobre todo el caudaloso Paraná y el río Paraguay, con miles de kilómetros a pie, con todas las inclemencias del clima, con la tierra arrasada de no encontrar algo para asistirse, llega de vuelta a Buenos Aires y es sometido a juicio por un movimiento político de la revolución de abril del 11, pero no se encuentra ningún subordinado, ni oficial, ni soldado que declare en su contra. Esto, que es recurrente en la carrera de Belgrano, ser sometido a juicio, lo será después en 1813, otra vez, por las derrotas de Víctor Puig y de Ayohuma, con el mismo resultado, será absuelto, porque no se le demostró ni cobardía ni impericia en ninguna de sus actividades militares. Hacen que Belgrano empiece también a sentirse un poco más solo y nota que el calor de la revolución del sol del 25 de mayo se está enfriando, que esos ánimos están cambiando para mal. Una vez en Buenos Aires y ya absuelto, se le encomienda la supervisión de la construcción de las baterías a orillas del río Paraná en el Rosario. Baterías son una estructura de cañones para impedir que los barcos pasasen río arriba, haciendo saqueo o comerciando con el Paraguay. Los barcos que provenían de Montevideo, ciudad que estaba sitiada y todavía en poder de los españoles, al estar sitiada por tierra, debían proveerse, y ser dueña de los ríos, debían proveerse de las ciudades costeras, como dije, saqueando o comerciando con el contrabando. Belgrano en 1812, en febrero, emprende la marcha a Rosario con el regimiento de patricios, en este caso el número 1. Llega a Rosario, se encarga de las baterías, a las que llama Libertad e Independencia, en un acto bastante revolucionario con el nombre, porque a pesar de que ya llevábamos poco menos de 2 años de revolución, todavía estábamos con la máscara de Fernando VII, con Fernando VII prisionero todavía de Napoleón. Estábamos luchando en una especie de guerra civil. Allí en Rosario, Belgrano le pide al triunvirato el uso de una escarapela para sus ejércitos para poder diferenciarse las tropas enemigas, porque en esa época se peleaba cuerpo a cuerpo. El triunvirato declara el 18 de febrero de 1812 la imposición de la escarapela nacional con los colores azul, celeste y blanco. Esta resolución es recibida con Belgrano con mucha alegría, hace confeccionar casi 400 escarapelas para ponerlas en su tropa, y va más allá, y el 27 de febrero enarbola por primera vez nuestra enseña patria con los colores celeste y blanco, tal cual él lo dice en su oficio, que al no haber bandera, la mandé a hacer conforme a los colores de la escarapela blanca y celeste. En esa ocasión, este acto político de soberanía de Belgrano, de decir, tenemos una bandera que nos une y bajo ella combatiremos por un futuro, es no aceptado por el triunvirato, especialmente por su ministro de Guerra, Bernardino Rivadavia, que hace una reprimenda a Belgrano, diciéndole que guarde esa bandera que hizo en un rapto de entusiasmo. Belgrano no se entera de esto, pues ya había partido a 2 días después a hacerse cargo del ejército del norte que venía derrotado desde el Alto Perú. Y como él dice alguna de sus cartas, yo soy el doctor que va a cuidar al enfermo que se está muriendo. Me llaman ya cuando no tienen a otro que les solucione las cosas. Y ya lleva Belgrano
Y ahí demuestra, en 1812, al llegar a Tucumán, Salta y Jujuy, y recibir un ejército diezmado, vencido, con los ánimos caídos, donde un ejército no solamente derrotado en las armas, sino también derrotado en la moral, y de la nada saca sus dotes de líder, observa la situación, conoce a las gentes con las que él se había carteado en su momento, años atrás, tiene los contactos en quien confiar, y allí decide, en Jujuy, hacer algo para acalorar a estas gentes frías e indiferentes, como él lo dice, y saca nuevamente su bandera y la hace jurar un 25 de mayo de 1812 en la Catedral de Jujuy, ante el canónigo Gorriti. Es bendecida la bandera, que pasa con desfile de abanderado por la ciudad de Jujuy. Y así declama que esta es la bandera que nos distinguirá de las demás naciones del globo. Un acto de soberanía y casi una declaración de independencia. Obviamente, cuando se enteran en Buenos Aires, esto les parece algo escandaloso, y se le ordena a Belgrano guardar esa bandera, cosa que Belgrano obedece, diciendo que la sacará alguna vez en una victoria de las armas, cosa que ve muy lejana, y emprende lo que se llama el regreso o el abandono de las tierras del norte. Por orden del gobierno debía retroceder con su ejército hasta Córdoba ante la invasión realista que se venía produciendo desde el Alto Perú. Belgrano ahí toma una de las decisiones más importantes de la historia argentina y también una de las epopeyas que muchas veces es estudiada en academias militares del mundo, que es el éxodo jujeño. Un hecho que en la historia nuestra pasó casi desapercibida, o es solamente una efeméride o una semblanza, una viñeta, cuando en realidad tenemos que verlo con los ojos de una población de un par de miles de personas que ante la orden militar dejan todas sus casas y no solamente dejan sus pertenencias y acompañados de sus familias, de sus críos, de sus niños, sino también de que tienen que quemar los cultivos y arriar sus ganados, dormir a la intemperie, marchar rumbo a Salta, marchar rumbo a Tucumán, sin saber qué futuro les deparaba el destino. Allí Belgrano llegar al Tucumán, ya después de un mes de marcha, donde casi todo el pueblo jujeño y algunos salteños acompañaron esta retirada estratégica. En Tucumán se encuentra con las ganas de hacer frente al enemigo. Y ahí decide que todo esto sea todo nada y decide hacer una de sus primeras desobediencias. Aunque en realidad ya Belgrano había demostrado ser bastante desobediente del orden natural de las cosas, siendo un hijo de un comerciante monopolista, sigue el libre cambio, no termina su carrera de doctorado para la que estaba destinado, cambia su paradigma de funcionario real por el de revolucionario, dejando un sueldo, como dije, fabuloso. Y aquí también decide hacer frente y jugarse a todo o nada en una batalla, la suerte de la revolución, que fue la batalla de Tucumán, sepulcro de la tiranía, como él la llamó, que después fue consolidada por la batalla de Salta al año siguiente, el 20 de febrero de 1813. Allí Belgrano demostró su capacidad de liderazgo, demostró su capacidad de mando y demostró sobre todo su compromiso con la revolución y con el futuro del país. Porque en Salta él toma 3.000 prisioneros enemigos que según las leyes de la época debían ser pasados por las armas, debían ser fusilados. Tampoco se los podía mantener prisioneros porque no había con qué, ni siquiera para comer su propio ejército, menos para atender prisioneros. Y allí era una magnífica obra piadosa, digna de su propia fe católica, los perdona, previo juramento de no tomar las armas nuevamente en contra de la revolución, y los deja ir. Él estaba seguro que iba a ser criticado por el gobierno de Buenos Aires, por esos hombres
que están detrás de un escritorio bebiendo un buen vino y lejos del olor a pólvora y de las balas. Así lo expresa él en varias cartas. Pero sabía que estaba haciendo bien porque cada uno de esos hombres que llegara a su lugar de origen, en el Alto Perú, en Bolivia, en el norte de Chile, iban a decir que los revolucionarios eran hombres piadosos y no herejes, mataniños, como hacía la propaganda el enemigo. Tanta fue la preocupación que esta medida tomó que el jefe comandante contrario realista, Pezuela, más tarde virrey de Lima, no dejó entrar en sus pueblos, en Arequipa, por ejemplo, a estos hombres para que no se expandiera la bonomía que tenía el general rival y que no fuera, se expandiera como reguero de pólvora, digamos, la medida tomada. Muchos historiadores critican esto, pero viendo el resultado, o sea, ya con el diario de hoy, solamente poco menos del 10% de esos hombres, unos 250, rompieron su juramento, patrocinados por el obispo de Lima y por el general en jefe de las fuerzas realistas, que decían que ese juramento no tenía valor y se les relevaba. Ese juramento, solo 250 hombres lo rompieron y volvieron a tomar las armas, formando un regimiento llamado de los juramentados, a los que, si caían prisioneros por las fuerzas patriotas, serían inmediatamente fusilados, cosa que a Belgrano no le tembló la mano para hacerlo llegado el caso. La carrera militar de Belgrano, que no quiero explayarme mucho más, sufre 2 reveses por exceso de optimismo y de confianza. Sigue la carrera al norte por el Alto Perú y sufre 2 derrotas desastrosas, que son las de Vilcapugio y Ayohuma, en 15 días, una de la otra. Y solamente quiero resaltar que el ejército derrotado de Vilcapugio se rearma con mucho entusiasmo por la campaña que hace Belgrano y porque le pone todo el entusiasmo. Solamente en 15 días él vuelve a estar en condiciones de dar batalla. Él mismo dice que el dios de los ejércitos no lo acompañó en ninguna de las dos. Podría decirse que es cierto, hay un malentendido en la primera batalla donde suena una retirada cuando se estaba ganando, y después en Ayohuma una serie de malas decisiones de los oficiales de Belgrano hacen que se pierda el Alto Perú y nuevamente volver a empezar volviendo a Tucumán y ocupándose Salta y Jujuy por los realistas. Luego de esta campaña y de la vuelta a Tucumán, Belgrano es relevado y reemplazado por otro de nuestros grandes padres fundadores, que es don José Francisco de San Martín. Si bien ambos no se conocían personalmente, ya estaban intercambiando cartas, donde se nota el respeto y la admiración mutua que se siente entre uno y otros. Cuando a mí me preguntan qué momento de la historia me gustaría estar si pudiese viajar en el tiempo, nombro 3, obviamente: Revolución de Mayo, Congreso de Tucumán el 9 de julio, y el periodo de tiempo que Belgrano y San Martín convivieron en Tucumán, junto a hombres como Güemes, el general Paz, Lamadrid y otros tantos, Rego, y otros tantos hombres definiendo el futuro de la revolución en esos fogones. Allí ambos intercambian opiniones y pareceres, hablan de silla a silla, como se decían en sus cartas que querían hablar, y entienden un proyecto de país y de un proyecto americano, y es ahí donde San Martín se da cuenta, por los dichos de Belgrano, de que el camino a Lima no es por el norte. Seguramente San Martín le cuenta a Belgrano de su proyecto de cruce de los Andes, porque así Belgrano lo manifiesta en su despedida a los pueblos del Perú, donde dice: le dejo la bandera a San Martín, que tantos peligros ha pasado y nos ha costado guardar, y no dudo que tremolará en la cumbre de los Andes para liberarnos de la tiranía. Aquí, en Tucumán, en esos encuentros cumbres, se decidió, pienso yo, el futuro de la campaña, con la decisión de San Martín, y es sintomático que inmediatamente ambos pidan licencia. Primero Belgrano, que ya es llamado y requerido por el gobierno para ser sometido a juicio. San Martín
pide que Belgrano se quede por el conocimiento del terreno y de las gentes que él tiene, y sobre todo por el conocimiento y por la aceptación que tiene en el pueblo Belgrano, cosa que no podía obtener ni siquiera por el conocimiento. Sin embargo, San Martín no es escuchado y se le pide que cumpla esa orden de forma inmediata. Belgrano obedece, se siguen cambiando cartas hasta Santiago del Estero, y ahí Belgrano pide una licencia absoluta para pasar a vivir a Cuyo o a Córdoba. Estamos hablando de mayo de 1814. Se le otorga la licencia, pero se le pide que baje a Buenos Aires para ser enjuiciado. Se había otorgado licencia para ir a vivir a Mendoza. Para las mismas fechas, San Martín pide licencia para pasar a Córdoba a restablecerse de salud. Y desde allí pide el gobierno de la tenencia de gobernación de Cuyo con sede en Mendoza. Sintomático momento donde podemos pensar de que ambos habían planeado seguir juntos el camino de la liberación. Belgrano, ya estando en Buenos Aires, es absuelto nuevamente del juicio y es nombrado en misión diplomática junto a Rivadavia a Londres para gestionar la llegada de un príncipe para una futura monarquía del Río de la Plata. Ya los tiempos políticos habían cambiado, ya Napoleón había sido derrotado, las monarquías absolutistas volvían con más fuerza, son los tiempos de la creación de la Santa Alianza, son los tiempos de los rumores de que una expedición española venía al Río de la Plata, de cerca de 20.000 hombres, expedición que existió, pero que fue a reprimir a Venezuela, a Bolívar, la famosa expedición de Morillo. En esa usina de rumores y de tiempos convulsionados con la caída de los triunviratos, la asamblea del año 13, el poder de Carlos María de Alvear, que nombra a su tío director supremo, para luego después él tomar el poder. En ese año de 1815 tan difícil, Belgrano y Rivadavia, previo paso por Brasil, van en Londres a gestionar un rey. Y allí Belgrano, en esta vez como faceta diplomática, emite también algunas máximas que son muy interesantes de ver, sobre todo para aquellos que tienen que hacer política. Él dice que la transparencia de los actos y de las cuentas, cuando se usan dineros públicos, tiene que ser condición sine qua non de un político y de que las presente en tiempo y forma y reglamentada, porque si algo hay que hacer cuando uno maneja los dineros públicos y representa al país es ser transparente. Belgrano choca con Manuel de Zarratea, que era un ministro que estaba allá, el famoso y conocido Zarratea, miembro del triunvirato, porque él no le presentaba los papeles en tiempo y forma, los gastos de representación, y que él decía de que no podía cubrirlo de esa manera y que lo informaría al gobierno, al director. Cosa que hace y que deja una distancia, una diferencia de opiniones muy grande entre estos dos hombres. No porque hubiese actos de corrupción, o quizás sí, pero sobre todo sí lo que se nota en las palabras de Belgrano son una serie de desprolijidades o de gastos doble, o algunas de estas picardías criollas, diríamos, cosa que a Belgrano le molestaba muchísimo. De regreso a Buenos Aires, a principios de 1816, ya convocado el Congreso de Tucumán, Belgrano es enviado primero a Rosario con ejército de observación. Recordemos que Santa Fe era ya una provincia autónoma, como el litoral, como también Corrientes, bajo el protectorado de Artigas. Allí en Rosario es puesto preso por Díaz Vélez, liberado, y enviado luego por el gobierno de Buenos Aires a Tucumán a seguir de cerca las reuniones del Congreso, y allí Belgrano tiene un papel fundamental para la declaración de la independencia. Si bien él no era congresal, tiene una reunión secreta con los diputados el 6 de julio
de 1816, donde les manifiesta y entera de los pensamientos que regían en Europa y la mirada que tenían sobre las revoluciones y los movimientos insurgentes, que no contaban con la simpatía que tenían años atrás, que volvía el absolutismo, que se quería reprimir a las colonias de América, que no se contaba con el apoyo que había años atrás. Por lo tanto, era momento de ya ser una nación independiente y de declararla a las Provincias Unidas de Sudamérica una nueva nación. Independientemente de la forma de gobierno, aunque él proponía una monarquía incaica que siguiese la línea descendiente de Tupac Amaru. Que a pesar de que después fue muy criticada, en su momento fue aceptada por la mayoría, pero que se dejó para tratar más adelante, y ese más adelante casi nunca llegó, o bien fue perdiendo la fuerza que tenía en sus primeros momentos, que fue hasta inclusive apoyada por el propio San Martín. Tanta fue decisiva la reunión con Belgrano que 3 días después se declara la independencia. Con el nuevo director supremo, Juan Martín de Porredón, se nombra a Belgrano ya en Tucumán como nuevo ejército del norte, nuevo jefe del ejército del norte, otra vez, en reemplazo de Rondó, que había perdido en Sipe y que había tenido una muy mala relación con el gobernador de Salta, Martín Miguel de Güemes, y que, es decir, que el norte estaba bastante convulsionado y ya empezaban a germinar, a nacer las primeras autoridades locales, los primeros caudillos locales. Allí Belgrano lo primero que hace es reemplazar a muchas autoridades, poder gente adepta a la causa revolucionaria, porque Belgrano pasa a ser jefe del segundo ejército más importante después del de San Martín, pero con una misión que es la de contener el frente norte, para que San Martín pueda hacer lo suyo en el frente oeste. Y ahí empieza la etapa de sacrificios. Un ejército acantonado, con muy pocos movimientos, solamente algunas campañas del general Lamadrid, entonces coronel Lamadrid, la guerra gaucha de Martín Miguel de Güemes, que Belgrano apoya permanentemente, pues Güemes era su jefe de vanguardia, respondía a las órdenes de Belgrano, y con el transcurrir de los años, la función del ejército del norte pasa a ser de represión del levantamiento de los poderes o de los caudillos locales. O sea, Buenos Aires ordenaba a Belgrano que en algunos casos reprimiese la sublevación de las provincias. Así se va desdibujando en este ostracismo la carrera militar de Belgrano, pero nos deja ver también en Belgrano ese hombre que seguía propendiendo al bien general con su aspecto urbanista, con su aspecto ecologista y de agricultura, porque él obligaba a su gente, y dando el ejemplo, a que llevasen su propia huerta, que cultivasen lo que iban a comer para también complementar la magra dieta que tenían. Fomenta la educación, y acá con algo que me sorprende, pues que no está muy contado y que me sorprendió en las investigaciones. Belgrano es el introductor del sistema lancasteriano de enseñanza, del Bell y Lancaster, que proponía un solo maestro y a medida que iban sus estudiantes avanzando iban a ser monitores de clase. Esto abarataba muchísimo los costos y se daba de la mano con la idea que tenía Belgrano de que en cada parroquia funcionase una escuela de primeras letras, que tenía que ser gratuita. Esto avanza muchísimo en Tucumán y en todo el país, tanto que después San Martín se los lleva a estos hombres, estos maestros, a ingleses, Thompson, de apellido uno de ellos, se los lleva a Perú para hacer exactamente lo mismo en su campaña. Por eso Belgrano en ningún momento, y a pesar de que su salud se iba deteriorando, y sus magras, no solamente salud, sino situación económica, porque él donaba sus sueldos y hasta declinó los 40.000 pesos de premio por sus triunfos de batalla de Tucumán y Salta, donándolos para la dotación de 4 escuelas, dictando su reglamento, de la misma manera que había reglamentado a los pueblos
de las misiones, reglamentos que sirvieron de base a la Constitución Nacional y fueron estudiados por Alberdi, por los derechos del hombre. Al dotar a estas escuelas de 40.000 pesos y de su reglamento, de cuánto se había que pagarle al maestro, que tenía que ser muy pago y que de esos 500 pesos anuales de dotación, 400 fueran para sueldo y 100 para la compra de útiles para los alumnos que no pudiesen adquirirlos, nos da también una idea de lo que Belgrano pretendía y que quería llevar a la práctica, y que lamentablemente quedaron en muchos casos en teorías o fueron recién puestos en valor muchos años después. Belgrano llega así al último año de su vida, en plena campaña de represión contra el levantamiento de López y Ramírez, en una campaña que le cuesta el agravamiento de su enfermedad en 1819, son 6 meses viviendo en el barro, en tiendas de campaña, porque él no se alojaba en casas o en otro lugar que no fuera donde estaban sus hombres, donde dormía muy poco, donde 3 o 4 horas solamente de sueño, donde permanentemente confraternizaba con sus oficiales y con sus hombres de tropa también, que muchas veces se veían sorprendidos por la vigilancia de Belgrano, que era un hombre muy disciplinado, hasta llegar hasta lo monacal casi, donde prohibió los juegos de naipes, las mujeres y las guitarreadas también, y así todo la tropa lo adoraba, y hasta le ponía apodos entre cariñosos y despectivos, como Cotorrita porque usaba una levita verde, o Chupa Verde por otra chaqueta que le quedaba ajustada, Chupín, por eso Chupa. Y estos hombres que con esos apodos cariñosos, como Belgrano los aceptó, como lo cuenta Lorenzo Lugones en sus memorias, fueron capaces de despedirse de su general a mediados de 1819, cuando ya la salud de Belgrano no daba más, que sus médicos personales le rogaban de que fuese a Córdoba o Buenos Aires a atenderse, y que él declina esta opción porque había algo más importante que lo llamaba, que era su hija, que había nacido en Tucumán en mayo del 19 y que él no conocía. Parte a Tucumán, conoce a su hija, comparte con ella muy pocos meses. Su madre era Dolores Elguero, una jovencita tucumana que él había conocido aparentemente en uno de los bailes por el festejo de la independencia, con quien tuvo una relación de varios años, con quien no se casó y a quien tuvo que dejar con su pequeña hija para venir a morir a Buenos Aires en un viaje agónico, donde tuvo que pedir prestado a sus amigos para solventar ese viaje, ese gasto de carruaje, donde el gobierno de Tucumán no lo ayudó en ese momento porque no había dinero. Y llegar a Buenos Aires y al cuidado de su médico personal, de sus 12 decanes, de sus hermanos, viene a morir a su casa materna. El 25 de mayo de 1820 hace su testamento, donde la mitad de las palabras son fórmulas religiosas que demuestran su devota fe cristiana, cosa que demostró a lo largo de toda su vida, propendiendo a la fe católica, que debía enseñarse el catolicismo en los colegios, el rezo diario, el uso de escapularios. Donó su bastón de mando a la Virgen de las Mercedes. En este testamento se preocupa más porque sus albaceas, su hermano, pague las deudas que él tiene con sus amigos, que por lo que le deben. Le encarece a su hermano en forma privada que se ocupe de su ahijada, pues él en su testamento declara no tener hijos y ser soltero, no tener descendencia. Y sin embargo tenía, además de su hija Manuela Mónica, que al momento de su muerte apenas tenía un año escaso, también el hijo que había tenido con María Josefa Escurra, cuñada de Juan Manuel de Rosas, en el año 1813, en una relación adúltera por parte de ella, que era casada, y su marido, que la había abandonado, se encontraba en España, pero para las leyes de la época ella seguía siendo casada. Ese hijo fue criado por Rosas como propio,
y a la mayoría de edad, a los 25 años, recibió parte de la herencia, en referencia de su padre, el general Belgrano, algunos objetos heredados para él de parte de un sobrino político, y se enteró de que algo que ya sabía por su padre adoptivo, de que era hijo del general Belgrano, y a partir de allí empieza a usar el doble apellido. Su nombre era Pedro Pablo Rosas y Belgrano, también militar como su padre. Allí Belgrano nos lega varios descendientes que honran el apellido y que honran la memoria de Belgrano, pero también nos deja a todos los argentinos, un 20 de junio de 1820, un último recuerdo de su preocupación por la querida tierra que dejo, finalizando con sus últimas palabras diciendo: ¡ay, patria mía! ¿Fue Belgrano un incomprendido para la época? Posiblemente sí. Fue un adelantado, obviamente. Fue un hombre que chocó contra el poder de turno y tuvo sus opositores, o fue un soñador utópico. Pero cuando vemos que los males de esa época se repiten a lo largo de las décadas, cuando los estudios y el análisis que hace Belgrano de diversas situaciones, sobre todo en pensamientos económicos o en pensamientos de derecho, o cuando habla del término de propiedad, cuando habla de amor y de felicidad para el bien común, el provecho general, nos encontramos con que son términos y son ideas que mantienen vigente la actualidad. No existía la palabra ecología todavía, y ya Belgrano se preocupaba por la rotación de cultivos, por el uso intensivo de la tierra, por la tala de los bosques. ¿Por qué país le íbamos a dejar a las generaciones siguientes? Esa visión de futuro Belgrano tenía permanentemente, nos dejó, por lo menos a mí en cuanto a las investigaciones, sorprendido por la vigencia de su pensamiento. Y creo que todo hombre que quiera entrar en política, que pueda o quiera tener alguna situación de servidor público, debe reflejarse o ver un poco las ideas que tenía Belgrano y esos conceptos que para la época de hoy pueden resultar abstractos o hasta, como dije antes, utópicos, pero que nos dan una idea de esa serenidad de pensamiento y de esa coherencia que el general y abogado Manuel Belgrano tuvo dentro de su corta vida pública, y que nos dejó tantas enseñanzas. Y como decía al principio, de cuando hablamos de episodios de nuestra historia y nos remontamos al pasado, es muy común que nos encontremos en el camino a este gran hombre, Manuel Belgrano. En ocasión, y ya para terminar, de la inauguración de su estatua en Buenos Aires, Domingo Faustino Sarmiento dijo que Belgrano era uno de los poquísimos hombres que no tenía que pedir perdón por su actuación y que saldría absuelto del juicio de la crítica histórica. Y realmente, con muchos años después, podemos seguir sosteniendo que sigue siendo uno de los poquísimos hombres que no tiene que pedir perdón por sus actuaciones. Esto creo que es el mejor ejemplo que nos puede dejar Belgrano de hombre probo, de hombre honesto, de hombre preocupado por el bienestar general, y que con sus ideas y con su acción, sobre todo, nos dio y nos da un ejemplo que debemos seguir y honrar, no solamente cada 20 de junio, sino en cada acto de nuestras vidas. Propongo, y este es un buen camino, que a medida que podamos avanzar y dar a conocer más la figura de Manuel Belgrano, y a medida que los conozcamos más, y parafraseándolo, vamos a amarlo, porque no se ama lo que no se conoce. Y nuestra historia merece ser conocida y a la vez amada. Agradezco una vez más a los amigos correntinos, a los profesionales, que me permiten expresarme en esta conmemoración y en esta fecha tan sentida para los argentinos, recordando a este hombre
que no quiso ser padre de la patria y que se conformaba con un ser digno hijo de ella. Muchísimas gracias.